La lengua española se introduce en el cono sur latinoamericano desde la creación del Virreinato del Río de la Plata durante la época de la colonia. Sin embargo, ha coexistido, asimilado y en algunos casos ha reemplazado a otras lenguas europeas que también llegaron al cono sur de la mano de los inmigrantes. Por eso es importante que analicemos cuáles son los factores socioeconómicos, demográficos y culturales que influyeron en este contacto de las lenguas europeas con la lengua española en el cono sur, así como los aspectos lingüísticos que jugaron un papel importante en estos contactos. Es así como la inteligibilidad de lenguas como el portugués y el italiano con el español favorecieron su gran impacto en esta última. Tal es el caso de Uruguay, que a pesar de contar con población de origen portugués, una vez que se crea la república y el gobierno decide utilizar el español como lengua oficial, el portugués pasa a tener un desprestigio, por lo cual las nuevas generaciones van reemplazando poco a poco el portugués por el español y delimitan el uso del portugués al ámbito familiar. Es decir, que si la lengua que goza de prestigio es la española, la lengua española, es esta la que los jóvenes y las nuevas generaciones ven como necesario aprender. De esta manera es más fácil para el portugués tomar vocablos y expresiones del español, mientras que el español por su parte se resiste a tomar vocablos y estructuras del portugués. Este desprestigio de la lengua portuguesa es causado desde el gobierno, toda vez que lo ve como una amenaza a su soberanía. También porque es relacionado con la pobreza, ya que las clases bajas y media bajas de la sociedad uruguaya, especialmente de las zonas de frontera, en la frontera norte de Paraguay, son aquellas que hablan dialectos derivados del portugués. Y asimismo, los medios de comunicación también emitieron mensajes reforzando este desprestigio por el uso de la lengua portuguesa en Uruguay, lo que causó el rechazo por el uso de esta lengua en las siguientes generaciones. Esta relación entre la lengua y los factores socioeconómicos le jugaron a favor a la lengua italiana en Argentina, ya que los inmigrantes italianos, a pesar de ser pobres, ellos implementaron un comercio y este dinamizó a la sociedad argentina, con lo cual se creó una clase media que antes era inexistente. A diferencia del caso de Uruguay, los italianos en Argentina fueron bien recibidos y se acoplaron muy bien a la cultura argentina. Esto facilitó no solamente su asimilación, es decir, la asimilación del italiano al español y la aceptación de algunos vocablos del italiano como préstamos al español, sino que también parte de la entonación de la lengua italiana permanece aún en el español rioplatense. Con el tiempo, el italiano perdió su vigencia porque las nuevas generaciones vieron en el aprendizaje de la lengua española la oportunidad para acoplarse mejor a la cultura argentina y también porque se relacionaba al italiano con la pobreza, ya que personas italianas de clase baja y media baja eran aquellas quienes usaban el italiano nativo. Hubo una etapa de transición en la que los inmigrantes italianos comenzaron a hablar el español y surgió algo que se llamó el cocoliche. El cocoliche era una mezcla de ambos idiomas, era una especie de dialecto hablado por los inmigrantes italianos. También surgió el lunfardo, que era una especie de jerga o de argot relacionado con la delincuencia y del cual se tomaron algunas palabras para el uso del español rioplatense. Sin embargo, otras lenguas europeas como el alemán, el danés y el inglés no dejaron una huella en el español rioplatense.
Esto se debió a que estas lenguas no son inteligibles con el español y también a que los inmigrantes que llevaron estas lenguas se aislaron geográficamente y otras veces culturalmente del resto de la sociedad argentina, conservando por un tiempo sus costumbres y su lengua. Pero esto cambió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la importancia económica, social, política de sus países decayó. Y fue entonces cuando se mezclaron culturalmente con el resto de la sociedad argentina, entrando en contacto con el español hasta casi olvidar por completo sus lenguas originarias.